Tipos, el podcast con Mau y Julio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva forma de ver el mundo. O tal vez no. ¿Qué tipo? Comenzamos. Señores, señoras, sean bienvenidos a un nuevo episodio que ya no sabemos cuándo va a salir, porque últimamente nos hemos estado atrasando. Hemos subido lunes los episodios de domingo, domingo los episodios de martes y así que si llegan feliz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, domingo. Hoy vamos a hablar de hoy vamos a hablar de política, ya que en Bolivia, como saben, estábamos atravesando una fase política, social difícil, grave, y ya se vienen las elecciones el próximo 18 de octubre. Así que tenemos dos invitadazos el día de hoy, son unos genios ambos. Estamos con Gabriela Vargas, una genia, y Luis Salim, ambos son del Centro de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, y darles la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gabo, Luis, ¿cómo están? Hola chicos, muy gracias por invitarnos esta noche. Sé que el tema puede sonar así medio denso, pero la verdad es que creo que aquí le vamos a dar así un giro bien interesante. Bien ahí, Gabriela. Luis, ¿cómo estás? Yo igual, muchas gracias de verdad por la invitación. Me parece fenomenal, un momento interesante para hablar de política y creo que podríamos hablar todo un día, ¿no? Completamente, entonces sin aburrirse. Entonces, a ver si podemos aportar algo desde nuestra perspectiva como estudiantes de esta carrera y maravillados por eso de estar aquí. Estoy notando un acento español. ¿Eres de España o has crecido allá? He crecido toda mi vida y prácticamente desde los 2 años me fui y toda mi vida he estado allí. Me gusta tu voz, la amo. Buenísimo. A ver, empecemos por, como siempre digo, por el principio. Problemas de octubre del año pasado. ¿Dónde han estado? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo han visto el conflicto? Empezamos con Gaby y después con Luis. Así en todas las preguntas. Súper. Bueno, como estudiante de ciencias políticas, siempre he sentido así un interés más grande que el resto de mis amigos, por así decirlo, por toda lo que es la política, los movimientos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que el año pasado ha sido un momento súper raro para mí porque he visto a todos mis amigos que no les interesaba o que decían que les aburría la política, por ejemplo, o querían deslindarse, ¿no?, de lo político porque les decepcionaba o porque no veían ningún cambio. He visto cómo han empezado así a movilizarse ellos mismos desde sus perspectivas, desde sus propias opiniones, desde sus diferentes maneras de ver el mundo, desde así estudiantes en arquitectura, estudiantes de medicina, estudiantes así de ingenierías, así de diferentes grupos de amigos que tengo, que no están, digamos, tan acostumbrados a ver las cosas de manera, o sea, de las ciencias humanas como nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí hace un momento súper emocionante saber que, pucha, o sea, somos nosotros los que vamos a cambiar el país de una manera u otra, y por más de que seamos súper diferentes, ahorita, en ese momento del año pasado, estábamos todos súper unidos, ¿no? Desde una perspectiva bien específica. Entonces, la verdad es que, o sea, yo he ido a varias marchas, he ido justo con el Mau, nos hemos hecho gasificar en la Plaza Baroa, era así, correr de los pacos, o sea, era la verdad una entrada, por así decirlo, de muchos jóvenes a lo que es lo político, pero ya no desde la teoría como nosotros podemos verlo, sino ya desde la acción, ¿no? Desde lo ciudadano. Entonces, la verdad es que ha sido súper, súper interesante ver todo eso. Correcto. Luis, ¿tú dónde estabas en octubre? ¿Has participado de las marchas? Cuéntanos tu experiencia. Sí, la verdad es que ya llevaré prácticamente unos 2 años en Bolivia desde que he vuelto y la verdad me impresionó bastante en
los fenómenos, todo lo que sucedió. Es bastante diferente todo lo que yo he crecido, la forma de hacer política de los jóvenes, del ambiente en sí mismo político en España y en Europa. Es bastante diferente. O sea, cuando yo me vine aquí me maravillé muchas cosas por la complejidad, ¿no? La complejidad de la sociedad boliviana en sí misma. Las grandes diferencias que hay y cómo los jóvenes en sí mismos, como ha dicho mi compañera, se movilizaron. Pude salir, no podía perderme esa ocasión, la verdad. Yo estaba, como digo, maravillada. Es algo que completamente me chocó de nuevo, completamente. Entonces, pero sí que más, o sea, algo que sí que debo decir, también con sinceridad, es que yo lo miraba todo desde una perspectiva un poco más externa. Quizás eso también se debe a que al no haber crecido aquí, digamos, toda mi vida, no puedo decir que tengo ese afán de participar de sentimiento en la movilización, sino que yo intenté analizarlo un poco más desde lo externo. Me parecía, por eso, me quedé maravillado, porque veía como ha dicho mi compañero, a bastantes jóvenes que en cierto modo, o sea, si bien la política les parece algo abstruso, algo bastante complejo, un mundo en el que no conviene meterse porque está mal visto, ¿no? O sea, todos los políticos también están mal vistos, espero que hablemos también de eso, pero por primera vez sí que se negaron, y esto sí que en un tinte general, a que los engañaran, a que pudieran haber, que no hubiera una clarificación en este aspecto. Creo que es algo bastante interesante porque, o sea, en sí mismo demuestra cuál es el espíritu boliviano en ese aspecto. Y a mí me lo ha demostrado, me lo ha enseñado, mejor dicho. Si bien en muchos países se movilizan, aquí ha sido impresionante el nivel de una nueva regeneración, de un ya basta que se gritaba, ¿no? En muchas ocasiones. Muchos cánticos también me paré a escuchar, muy, muy ingeniosos también. Pero también, o sea, lo que también quería decir es que sí que se diversificaba una gran divergencia, una gran división en la sociedad boliviana, que también supongo que lo hablaremos conforme vaya pasando el podcast, pero bien, o sea, la verdad me maravilló, puedo decir eso, me impresionó y he podido aprender bastante. Es un mundo completamente nuevo y sé que cuando vaya de nuevo de visita a España y eso, se van a maravillar mis compañeros de que haya podido ser partícipe de alguna forma de unos movimientos tan impresionantes. El movimiento juvenil es indiscutible, ¿no? O sea, hemos visto a los jóvenes, a nuestra generación en las calles gritar, saltar, pedir una y otra cosa, ¿no? ¿Por qué creen que han sido los jóvenes principales movilizados en estos tiempos, en este tiempo de octubre? Gao, tú primero. O sea, creo que nos hemos dado cuenta, toda nuestra generación y generaciones menores a nosotros, ¿no? Había, por ejemplo, un montón de chicos que en las elecciones del año pasado ha sido la primera vez que habían votado y ellos han tenido esa como sensación de que justamente el voto se les estaba arrebatando, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha sido una de las causas súper grandes para que la movilización sea sobre todo una movilización juvenil, ¿no? O sea, y algo que a mí siempre me gusta recalcar de los movimientos del año pasado, especialmente en las primeras semanas, ha sido la manera tan organizada y pacífica en la que se daban la mayoría del tiempo, ¿no? O sea, evidentemente habían provocaciones porque los changos son changos y si se emputan, o sea, si los provocas, van a saltar, digamos, pero en la mayoría era así, sentarse delante de los policías o los chicos iban y les hablaban a los policías y les decían, ya, porfa, no, o sea, no nos pelearemos, somos todos bolivianos. Entonces siento que ese ha sido una característica súper grande de este movimiento así de los changos, ¿no? Que yo creo que sí súper vale la pena resaltar y de nuevo el nivel de organización que siento que es, o sea, actualmente las redes sociales juegan un papel súper importante en todo lo que son los movimientos ciudadanos, ¿no? Se ha visto, creo que uno de los ejemplos más importantes es justamente el de la primavera árabe en Egipto, Libia, todos esos países árabes que se han ido movilizando y su manera de organización principal eran las redes sociales y aquí ha sido así, las convocatorias se daban en Facebook, se daban en Twitter, se daban en Instagram, que son redes donde los changos se mueven pues con una facilidad impresionante.
Entonces, yo sí creo que ha sido una lucha de los jóvenes. Evidentemente, después ya sí se ha podido ir tergiversando, pero sí yo le doy muchísimo crédito a los jóvenes, ¿no? Luis, ¿tú qué nos puedes decir? Yo, como digo, analizando una perspectiva externa, creo que el voto es una de las características básicas, el voto universal de nuestras democracias contemporáneas. Pero también la transparencia que deben tener a la hora de hacerse, a la hora de los conteos, a la hora de los resultados, es también implícita del propio mecanismo del voto. Es algo que también analizan muchas personas, de que no podemos considerar democracias consolidadas a países que no tienen una transparencia garantizada, ¿no?, de la hora de hacer votos. Eso fue algo que estalló y lo que molestó de verdad a muchas personas, de que de alguna forma es que aquí sí que es verdad que hay que hablar del espíritu de las juventudes, y eso es a lo largo de todas las etapas. Siempre los jóvenes han sido el ente movilizador, el ente que ha querido romper el status quo precedente. Quiero decir, cuando las personas ya tienen una edad muy avanzada, y tenemos en la sociedad boliviana personas que han vivido incluso dictaduras, ¿no?, golpes de Estado, cosas que con disparos, con matanzas, cosas que si las ponemos, claro, en contrapeso son también a recalcar, ¿no? O sea, han vivido... Correcto. Ellos también fueron jóvenes, me refiero, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, a veces una de esas personas también se amolda, ¿no?, al status quo. Pierden esa característica del joven, ¿no?, esa característica, ese impulso de verdad por romper, por no permitir, ¿no? O sea, siempre es el insurgente, el joven, siempre ha sido así. Y en muchos aspectos puede ser malo, pero en muchos aspectos puede ser muy bueno, ¿no? Hay que aprovechar, depende de cómo se canalice eso. Entonces, algo que sí que es verdad que decía mi compañera, se asemeja mucho a lo de la primavera árabe, que fue también un montón de movimientos liderados por jóvenes, para en ese aspecto, en esa parte del mundo, perdón, en el que las democracias, apenas podemos llamar las democracias, si las hay, ¿no? Todo está bajo unas leyes y un status quo muy conservador. Ellos también han querido romper, ¿no?, ese enlace a veces que los liga a una religión en muchos aspectos muy conservadora, ¿no? Entonces, ya centrándonos un poquito más, sí que me parece bastante interesante cómo ha servido para, en cierto modo, unir, es lo que también ha dicho mi compañera Gabriela, cuando los mismos jóvenes, que yo también lo pude presenciar, a los policías de buena forma, ¿no?, les decían, o sea, que eran parte de lo mismo, ¿no? Y eso ponía también en una situación difícil a los policías, porque tenían que decidir si cumplir su deber o cumplir con su población, ¿no? Eso es algo que también se ha debatido mucho. ¿A qué debe hacer eco un policía? ¿Qué debe hacer las fuerzas del orden? ¿A un gobierno, a los centralistas desde arriba, o a la base poblacional, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Sí que es verdad que el papel de los jóvenes es insurgente. Entonces, eso sería todo. Volviendo un poquito atrás, tú que has estado viviendo, o sea, has vivido en el exterior y no has estado, digamos, los 14 años de Evo Morales, ¿qué imagen se tenía allá de Evo Morales y su gobierno? Tal vez sí se lo veía como un gobierno democrático, o más bien ya habían voces que decían, hey, 14 años en el poder no es nada democrático. Ocurre algo raro. Y es que hay muchos prejuicios también en España. Primero, bueno, en Europa, siempre en lo externo, como Bolivia no es, lamentablemente, y eso es algo que a mí la verdad me molesta, no es un país muy conocido por el hecho de que no tanta gente viene a visitarlo como van a Francia, como la propia España, como otros países del Correcto. turismo, ¿no? Entonces creen que Bolivia principalmente es un país andino, ¿no? Para ellos es altiplano todo, ¿no? No conocen una Tarija, no conocen a Santa Cruz, no conocen, ¿entendéis? Más o menos. Entonces, claro, que les parecía, cuando Evo Morales, yo recuerdo cuando era pequeño en el colegio, comenzó a gobernar y todo esto, siempre hubo la percepción de que al fin había gobernado alguien que representaba a la mayoría, supuestamente desde el exterior, estoy hablando, a la mayoría boliviana. Como digo, si la percepción que tienen de allí es que todo es altiplánico, digamos, la cultura andina, la percepción que también tenían es que la mayor parte de personas son de etnia, o sea, de ese tipo de etnia, ¿entendéis? O sea, no conocen la gran diversidad de culturas y de razas que puede hablar en Bolivia. Todo lo homogenizaban a lo andino, perdón que sea tan reiterante. Entonces, cuando ascendió por fin Evo Morales, lo que las personas percibieron es que por fin alguien que verdaderamente representaba a Bolivia había ascendido, y en ese momento lo aplaudieron, y durante la mayor parte de su mandato, porque sí que se conocía a veces el pasado bastante complejo que había tenido, cuando no se permitía, lamentablemente, en este país a muchas masas de votantes acceder a este mecanismo democrático, como digo, ¿no? Hasta que, como digo, ahí marcó un hito, se puede decir, si también hay que ver lo bueno,
Evo Morales. Ahora bien, con todo esto sí que extrañaba ya, ¿no? 14 años en el poder. Claro, eso es algo que también habrá que hablar y analizar con extensión, pero pasa factura, ¿no? La verdad, el tiempo pasa factura a cualquier persona, como si entra una persona muy humilde. Desde España, sí he de decir, la verdad, lo han defendido. No sé si sabéis, pero España ahora mismo está bajo un gobierno de izquierdas, aliados, Partido Socialista, con Podemos. Siempre han defendido los movimientos bolivarianos, ¿no? La emancipación de los indígenas. Entonces lo han apoyado mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente sí que ha sido el apoyo para Evo, incluso en estos momentos cuando se debatió si había sido un golpe de Estado o había sido otro, ¿no? Entonces, se ha tenido esa percepción. Vamos avanzando ya un poco, paso a paso, ¿no? La salida de Evo Morales, la renuncia de Evo Morales. ¿Cómo lo ven políticamente ustedes esto? Ha Gabo. sido, ha sido grave, ¿no? O sea, yo creo que durante esos 21 días de movimientos ciudadanos, de bloqueos, etcétera, ha habido un punto que creo que todos nosotros hemos perdido un poco la esperanza, ¿no? O sea, ya la gente se estaba cansando, ya no había así, o sea, todavía había como una chispita dentro de todos, pero ya, o sea, a mí en lo personal, sí estaba un poco desesperanzada con toda la situación, pero esta salida ha sido bien, o sea, ha sido bien impactante. Primero porque ha sido como que ya, o sea, ya ha terminado todo esto, pero, o sea, luego los días siguientes de la renuncia nos hemos dado cuenta que en realidad el expresidente ha dejado una Bolivia súper dividida, ¿no? Y eso creo que ha sido lo más impactante y desde una perspectiva de estudiante de ciencias políticas son heridas que se han dejado, que van a tardar un montón de tiempo en sanar y eso lo estamos viendo, o sea, ahorita mismo, ¿no? Justo ayer salían las últimas encuestas de CS Mori, por ejemplo, y el MAS, a pesar de ya no tener a Evo Morales como candidato principal, sigue ganando y sigue ganando porque esas heridas son tan profundas dentro de la gente que apoyaba al gobierno de Evo, que, o sea, no quieren absolutamente nada más que no sea su partido, ¿no? Eh, yo, yo creo que va a ser, o sea, no es imposible, obviamente, pero el próximo gobierno, si es que no gana el movimiento del socialismo en las de poder, digamos, intentar sanar esas heridas, intentar volver a unificar a Bolivia, porque, o sea, queramos o no, nos disguste lo que ha hecho Evo Morales y el MAS en los últimos 14 años, hay que admitir que al final de cuentas, es como decía Luis hace un ratito, eh, sí era, digamos, una representación de un grupo de gente, ¿no? Sí se sentían identificados hacia él, sí se sentían cercanos a él por su, por su pasado, por sus orígenes. Entonces, encontrar a alguien que vuelva a causar eso en los grupos que ahora se sienten totalmente desplazados, ¿no? Va a ser bien complicado, pero tengo esa esperanza, honestamente, de que no sea imposible. Luis, ¿algo que quieras complementar? Tu No, parecer también. simplemente, eso sí que es verdad que es bastante complejo. Yo creo que, perdonad, pero creo que Evo Morales es un personaje bastante interesante. En eso sí que podemos estar todos de acuerdo. Independientemente de que nos adscribamos o nos opongamos completamente, es muy interesante porque para mí Evo Morales, o sea, leyendo mucha historia, hablando con amigos y amigas, ¿no? Hablando con profesores, docentes y todas las personas que conozco siempre para intentar aprender, o sea, parece que ha habido una evolución, ¿no? Muchas personas confiaron en él, lo han votado, incluso admiten, ¿no? Muchas personas que hoy se oponen radicalmente admiten que un día lo han votado, ¿no? Sobre todo en sus primeras elecciones. Claro que es verdad que hacía falta romper un orden en el que no estamos de acuerdo, ¿no? Un orden que no representa esas democracias que estaba preestablecido, en el que
se marginaba a las personas provenientes de las zonas rurales, ¿no? A los indígenas, los campesinos, no se los permitía, se los veía como gente inferior. Entonces Evo ascendió aprovechando eso, ¿no? Ese sentimiento ya de emancipación, ¿entendéis? Volvemos a ese sentimiento intransigente que del mismo modo lo hubo en esa época por otros jóvenes, ¿no? Que hoy ya tienen una edad, pueden tener ya más avanzada. Entonces a lo que yo voy más que todo es que pudiendo visitar también, me encanta la verdad, si puedo contar estas anécdotas, me encanta mucho visitar el campo, Sí, sí. porque también me gusta hablar con ese tipo de gente, ¿no? Yo mayoritariamente, claro, vivo aquí en La Paz, estoy residiendo aquí y mis amigos realmente son de aquí, también de la ciudad, ¿no? Y me encanta conocer sus perspectivas, pero también quiero conocer las otras que a veces no escuchamos tanto, ¿no? Porque no llegan. Entonces, escuchando a las personas del campo hablar, te argumentan siempre con el sentimiento, ¿no? A un estudiante de ciencias políticas como nosotros, como Gabriela, como yo, podemos aquí hablar y argumentar, ¿no? De nuestra tendencia y posición política en base a argumentos posiblemente mayoritariamente racionales, ¿no? O sea, porque para eso hemos estudiado, conocemos las corrientes del pensamiento político, los fenómenos históricos a raíz. Pero algo que me dijo mi padre, que para mí es uno de los mentores, el primer mentor y el mejor que he tenido, es que una cosa es leer sobre historia y otra es haberla vivido, ¿no? Muchas de esas personas han vivido la marginación, el dolor que es que te marginen, ¿no? Que te traten como alguien inferior, que no te dejen votar, que no te dejen participar, que te miren como si fueras un animal, ¿no? Literalmente así me lo han dicho. Entonces esas cosas a uno le llegan, ¿no? Y ven un poquito más como esa base que va a seguir teniendo, y se ha visto en las encuestas de Evo Morales, es por eso mayoritariamente. Es verdad que ha perdido una cierta cantidad de votos Evo, pero yo también pero también siento que una gran parte que realmente quería un cambio, porque a mí me encantó cuando terminó todo esto, cuando por fin renunció, salir a las calles y ver cómo había personas que incluso ponían músicas tradicionales y bailaban, ¿no? Para celebrarlo, o sea, como algo unificador. Yo estaba como ilusionado, yo, wow, por fin un país que según he visto que tiene muchas divergencias, muchas divisiones, parece que esto le ha servido para unirse. Pero ha pasado que también ahí debemos ver a los otros candidatos, y es que algo que yo me pongo en la piel un poco perdón que lo diga, del campesino, de la persona que vive en las poblaciones rurales, es, ¿realmente esos candidatos pueden representarlos? Entonces ahí es cuando digo, quizás a veces pasa de que seguían mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿entendéis? Mucho se ha dicho, también se ha hablado de eso. Entonces, no sé si pudisteis ver el fragmentito perdón que me extienda, el fragmentito cuando invitó para dialogar la presidenta Áñez a diferentes candidatos, que faltaron muchos, pero algunos pequeños, de pequeños partidos fueron. No sé si visteis el momento en el que uno habló en un idioma originario, ¿no? Y dijo que realmente no lo habían entendido porque no había esa comunicación, ¿no? Eso fue muy representativo, muy simbólico para mí. Pudo ser propaganda de un partido, pero fue muy simbólico, ¿no? Y más para una persona como Diego del Campo. ¿Realmente me representan estos candidatos aunque yo quiera cambiar? Correcto, o sea, hemos salido de estos 14 años que si bien al principio sí era como una opción válida para los pueblos, por así llamarlos, indígenas, campesinos, incluso que vivían en la ciudad, pero que no se sentían representadas en ese momento, Evo sí logra unificar tal vez a esas personas, pero él no ha sido el primer líder indígena que se ha presentado a las elecciones. Anterior a él ha estado, por ejemplo, el Maiku, que tal vez incluso tiene un jale, por así llamarlo, más fuerte en el mundo rural. Sin embargo, no ha logrado grandes números en elecciones pasadas a Evo Morales. ¿Qué los diferencia a su perspectiva? O sea, ¿por qué el Maiku no lo logró y Evo Morales sí? Pues ya creo que podemos empezar por decir que Felipe Quispe, el Maiku, siempre se ha caracterizado por ser ya demasiado radical, ¿no? O sea, tiene esa tendencia súper radical, entonces yo siento que eso tampoco es lo que gusta, o sea, porque no podemos olvidar que existe una migración súper grande desde el campo hacia la ciudad, ¿no? En busca de trabajo, en busca de educación, etcétera. Entonces, la población, digamos, por lo menos aquí en La Paz o en la zona del occidente boliviano, que es en su gran mayoría aymara, quechua, que se moviliza a la ciudad, empieza a adoptar también ya las costumbres de la ciudad, ¿no? Entonces esas cosas ya muy radicales, en mi opinión, yo creo que ya no, o sea, obviamente el Maiku tiene ese jale que tú dices, o sea, puede convocar un montón de gente,
pero es gente que justamente sí vive en el campo, ¿no? Pero toda esta gente que ya ha pasado ese proceso de migración, por así decirlo, interna, ya está buscando también ya otras cosas, quizás incluso más institucionales, más ordenadas, ¿no? Y yo creo que, o sea, Evo Morales tenía ya como una formación también de líder, ¿no? Pero desde un sentido sindicalista, tenía la Federación de Cocaleros en el Chapare, era como algo más organizado, algo que daba más, quizás, certidumbre, ¿no? Correcto. Luis, por favor. Claro, yo desde mi percepción, mi humilde percepción, sí que es verdad que comparto aquí lo que dice mi compañera, y es que Michael es alguien bastante interesante. Lo he podido escuchar a veces en la OMSA, a veces ha hablado ahí, ha dado alguna conferencia. Sí que tiene un discurso un poquito más radical, eso es innegable, pero precisamente eso explica la pregunta que has planteado. A ver, debemos entender, como digo, ya había una gran base en Bolivia, ¿no? Que ya estaba, en cierto modo, harta, una gran base que tenía ese sentimiento, ¿no? Aquí tenemos que tener también a esas clases medias, ¿no? Las clases liberales, las clases ilustradas, ¿no? Que se veían que se les venía una base indígena que podía haber un choque muy fuerte, ¿no? Tenían que elegir un ente intermedio. Tarde o temprano iba a entrar alguien a representar en la política alguien de esa base, ¿entendéis? Entonces, la cuestión aquí que se deliberó, una gran parte de los votantes de las ciudades, como digo, empresarios, ilustrados y demás, es que para dar representatividad a esta parte nos beneficia mucho más Evo Morales. Porque si bien es un sindicalista que ha movilizado a mucha gente, su discurso no es tan radical. Precisamente lo hicieron para evitar el discurso radical y lo que proponía el Maicu. Entonces, ante esa divergencia, ante esa polarización que había en ese momento, ese choque, era innegable. O sea, yo estoy seguro que las clases, como digo, medias sobre todo de las ciudades, sabían que iba a haber un choque muy fuerte si no había una representación de esa parte de la población. Entonces eligieron lo más conveniente también. Y eso es política, al fin y al cabo, cuando votamos, que elegimos lo más conveniente para nosotros, ¿no? Entonces ha sido muy estratégico todo. ¿Cuáles serían entonces las claves de Evo Morales para generar este apoyo del pueblo, ¿no? O sea, de la parte rural en nuestro país, porque Evo no hablaba un idioma originario, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado no va. Entonces, ¿cuáles son las claves o clave de Evo Morales para generar estos simpatizantes de este lado, desde su perspectiva? Bueno, creo que, o sea, yo me voy a remontar nuevamente a todo eso de sus orígenes, ¿no? O sea, era una persona que venía de Orinoca, que es un pueblo así en Oruro, y se dedicaba a pastear ovejas, o sea, él siempre decía eso, ¿no? Que pasteaba sus ovejas, que tocaba creo que era la trompeta, ¿no? En la banda, en su escuelita rural. Entonces yo creo que, o sea, mucha gente se ha visto reflejada y durante todos los anteriores años previos a Evo Morales, es como decían, no se ha sentido, esa parte de la población nunca se ha sentido 100% representada, sus intereses nunca han sido representados por los gobiernos anteriores, ¿no? Que eran en su mayoría hombres blancos, clase media alta, que o sea, no se veían en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido un aspecto bien importante. Y además, lo que ha llevado, yo creo, a que no tenga solamente una gestión, o sea, porque al principio solo era válido que se tengan 2 gestiones y luego, bueno, ya se ha ido cambiando como ellos han querido, ¿no? Pero el hecho de que haya ganado nuevamente las elecciones y haya ganado otra vez, han sido que justamente sus políticas, por más de que ahora nos demos cuenta que esas políticas no han servido de nada o han servido así súper poco, pero han sido súper significativas y súper representativas, ¿no?
el simple hecho de haber cambiado el nombre del país de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia y darle ese reconocimiento a las naciones indígenas ha sido pues un paso súper importante, ¿no? Por más de que sea, digamos, un título y quizás, o sea, nos hemos dado cuenta con la represión a los indígenas del TIPNIS y con las intenciones de construir la carretera en territorios indígenas del oriente, nos hemos dado cuenta que ese discurso ya era bien, ¿cómo decirlo? O sea, selectivo, ¿no? Pero, o sea, no se puede negar que ha intentado atraer a esa parte de la población y lo ha logrado, ¿no? Y también se ha juntado con gente que, aunque no nos guste, es gente capaz, es gente ya intelectual, es gente que lo ha sabido en su momento asesorar súper bien. Entonces, por eso también ha logrado atraer incluso a las clases medias de la ciudad, ¿no? Yo creo que ha tenido una estrategia bien inteligente al momento de saber moverse entre los distintos círculos, por así decirlo, de la sociedad boliviana, ¿no? Incluso en su momento ha tenido el apoyo de los agroempresarios o los empresarios ganaderos en Santa Cruz, que son una clase, o sea, son clase súper alta, oligarcas, pero ha tenido su apoyo justamente porque sabía manejar políticas que les convenían, ¿no? Correcto. Luis, ¿ya respondió Luis? No, correcto. Simplemente no, iba a añadir algo. Justamente lo último que dice mi compañera es bastante interesante porque a mí me fascina. Lamentablemente en Latinoamérica he notado que la tendencia de los ciudadanos siempre es más personalista hacia los partidos, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a Estados Unidos, a Europa, a Alemania, lo que más importa siempre es el partido, ¿no? El partido siempre va a ser lo más importante. Aquí no, aquí es la persona que dirige el partido, la imagen siempre de movimiento, tanto si fracasa como si triunfa, siempre va a ser esa persona, ¿no? Y a veces no caemos en que detrás de esa persona hay una cúpula de personas, ¿no? Que lo asesoran. Cuando muchas veces veo gente gritar, pero es que es ignorante, o sea, despectivamente, no nos ha gobernado durante 14 años. A ver, analicemos bien las cosas un poquito racionalmente. ¿Es fácil gobernar 14 años seguidos? ¿O ha pasado, como ha dicho mi compañera, se ha movido en ese ambiente para extender su gobierno hasta 14 años? Es que eso en otro país es como bastante sorprendente, ¿no? Entonces yo más que todo sí que querría recalcar eso. Detrás de él sí que en base a su talante, a su imagen que han impulsado, sí que ha habido una gran parte de ilustrados e intelectuales que a modo de partida de ajedrez han sabido mover las piezas para, si vienen problemas en Santa Cruz, si vienen en otros alrededor de Bolivia, han sabido moverse en ese aspecto. Entonces, no es tan fácil tachar a una persona, ¿no? Porque nosotros mismos nos contradecimos, ¿no? O sea, si tachamos a una persona directamente, tildamos de no analizar en sí mismo qué es lo que ha pasado. Y ese es el gran problema de la democracia, de la política aquí. Nos centramos tanto en lo simple, que es en la figura, que no vemos el trasfondo. Y eso es lo que provoca que vuelva y vuelva a pasar. Hay políticos ilustres, lo creáis o no, hay políticos que no son buenos dando la cara, pero son muy buenos en moviendo los hilos. Y lo bueno que Evo ha tenido es que ha tenido a su alrededor se ha confluido una gran parte de esto. Correcto. Bueno, lo que mencionas primero vamos a ir por lo último que dice Luis y posteriormente quiero igual opinar sobre lo que dice Gabriela. Se arma aquí sobre todo sobre la persona o los partidos políticos, ya que aquí los partidos políticos son súper rápidos, súper efímeros. Se deshacen, pero se presentan a través de otro partido y así sucesivamente durante los últimos, 40 años. Entonces siempre ha sido sobre la figura. Carlos Mesa ahorita supuestamente es por Comunidad Ciudadana y de trasfondo por el FRI, y antes era por el MNR, y Evo Morales igual estuvo cerca con el MNR. Entonces por eso creo que es la cercanía hacia la figura de la persona. Y los 14 años que mencionas no es porque haya sido una gran gestión. Tal vez los primeros 4 años sí ha habido un cambio, pero más que todo se dio porque ellos han armado el tablero de ajedrez a su medida. No es que ellos han movido las piezas, sino que ellos han armado el tablero, haciendo que, ahí ya podemos entrar a lo que decía Gabriela, lo del Estado Plurinacional de Bolivia, sí me parece un título adecuado, correcto, y que sí se debería apuntar. Sin embargo, Evo Morales no ha ido con esa intención.
según yo, y lo que creo y lo que muchos analistas dicen, es que ha sido una excusa para repostularse una vez más. Él dice que su periodo constitucional ha terminado en la República de Bolivia y que con el Estado Plurinacional de Bolivia es ya su segunda vez. Entonces, eso también es debatible. Volviendo otra vez a lo de Luis, es complicado, ¿no? Como una evolución de 14 años se puede dar tan fácilmente y después desconociendo la constitución política. O sea, si hubiera sido 14 años en la cual nuestra constitución política dijera que es posible las veces que el pueblo decida reelegirlo, ya sean 100 veces, es correcto, está bien. Pero él mismo para repostularse hace la movida de la República al Estado Plurinacional de Bolivia, posteriormente, anteriormente cambia la constitución política en sí, posteriormente hace un referéndum, en el referéndum pierde, que no creo que, o sea, yo dudo que no haya sido una elección limpia. Yo sí creo que han inflado un poquito sus números, sin embargo, aún así hemos ganado, o sea, él no ganó. Y después, con una movida que ya ni siquiera estaba en el tablero de ajedrez, él dice, hey, es mi derecho humano, yo puedo ser presidente las veces que quiera. Y eso no me parece, o sea, no puedes ir moviendo, o sea, ya ni siquiera estaba moviendo las piezas del tablero, sino estaba moviendo el tablero en sí, cambiando el tablero, moviendo márgenes, poniendo otros juegos. Entonces, eso chicos, así que pasemos al siguiente tema. ¿O tienes algún tema todavía, alguna pregunta, Julio, respecto al tema de Evo Morales? No, sí, la misma opinión, o sea, y opinión muy personal, ¿no? El señor Morales movió el tablero como le dio la gana, ¿no? O sea, la verdad, y creo que es evidenciable, o sea, y que todos lo hemos visto. Ahorita hablas, Luis, perdón. Todos lo hemos visto, ¿no? O sea, el cambiar de nombre, el cambiar la constitución, el decir, no, es mi derecho, o sea, como que mi última carta, ¿no? O sea, porque soy humano, puedo hacer lo que me da la gana y porque soy el presidente aún más. La verdad que difiero en esa parte. Sí he estado muy bien asesorado, sí, pero asesorado ¿para qué? O sea, no sé si se pueda catalogar como buena asesoría sobrepasar y pisar tal vez los derechos de la población, ¿no? Y es mi opinión muy personal. Correcto. Luis, Gaby, algo que quieran complementar a esto, ya vamos a pasar a otro tema. Sí, Luis estaba queriendo decir algo, creo. Gaby, si quieres empiezas, o Luis, no sé, ¿quién prefiere? Simplemente, yo simplemente quería añadir una cosita, y es que, primero de todo, es toda opinión siempre va a ser legítima. De hecho, eso es lo bueno, es lo que falta en este país, ¿no? Es el de contrariar, o sea, de entrar a integrar las opiniones es lo más maravilloso que se puede hacer. Eso es realmente política, ¿no? Entonces, es maravilloso siempre a veces que no estemos siempre de acuerdo. Pero algo que sí, quizás como tomando como estudiante de ciencias políticas, ¿no? No, sí, claro. La perspectiva que tú, Mauri, has expuesto es legítima, pero pertenece, por ejemplo, a una corriente que es positivista, es decir, tú ves mucho el valor en sí mismo de los marcos legislativos, lo de respetarlos y no transgredirlos, ¿no? Pero algo que en ciencias políticas estudiamos bastante es la legitimidad, también es un concepto, ¿no? Y es que hay algo que preguntarse, ¿qué va antes, la voluntad o las leyes? Siempre hay una voluntad de crearlas, ¿no? Y hay una voluntad de romperlas. Cuando esa voluntad no se comparte con la ejecución, es cuando sufre el choque, cuando hay golpes de Estado, cuando no estamos de acuerdo con las leyes, etc. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es cuando yo digo, al principio, en su buena asesoría, él pudo hacer todos esos cambios sin que le acabaran el gobierno, porque había una voluntad en Bolivia que no le molestaba hasta tal punto que hiciera esos cambios, que lo pudo hacer, ¿no? Entonces siempre va antes como, eso lo tratamos, nunca van las leyes. Los positivistas, normalmente los que estudian Derecho, normalmente suelen tener esa tendencia, ¿no? De las leyes siempre van antes, ¿no? Pero un filósofo del siglo XIV siempre se preguntó, ¿qué van antes? ¿Los hechos o las leyes? ¿Las leyes se deben amoldar a los hechos o los hechos se deben amoldar a las leyes? ¿Qué es lo que pasa? Yo al principio siento que Evo, como algo que rompía el statu quo, a la gente le ilusionaba. Todas esas medidas no molestaban porque estábamos de acuerdo. Y ahí es cuando digo que tuvo buena asesoría, pero los asesores van cambiando, en eso estamos de acuerdo. Mala asesoría, pésima, en mi opinión. Si yo hubiera podido aconsejar, y quizás yo no me quiero calificar de alguien competente, pero
cuando ya intentó forzar esa legitimidad sin que lo hubiera, como he hablado, cuando ya desconoció los resultados del 29F, etcétera, como tú has dicho, ahí entramos ya en tu visión, ¿entiendes? Ya ha roto por un marco la voluntad precedente, y ahí es cuando pierde toda legitimidad, y ahí es cuando una tras otra, decayó hasta lo que pasó en el 20 de octubre. Entonces, siempre está ese choque, ¿no? Que es maravilloso estudiarlo.